comenzar con otra... Bueno, vamos a comenzar con otro encuentro, y hoy contamos con la presencia de Diego Soubiate, y la verdad que es una gran alegría recibirlo, porque con Diego nos une una historia muy, muy larga que se remonta a nuestra juventud en el hospital, a la de varios de los que estamos acá, así que es muy grato recibirlo. Bueno, Diego es psicólogo, psicoanalista, ha sido docente en la materia de salud mental de la carrera de medicina en la unidad hospitalaria, ha sido miembro del consejo de redacción de la revista Fordá, publicada en internet, que se las recomiendo, es excelente. Fue concurrente del equipo de niños del Hospital Evita de Lanús y co-coordinador de la admisión de dicho equipo y de pasantes y residentes. Con quien les habla. ¿Con quién les habla? Co-coordinaba. Co-coordinador, sí. Bueno, por supuesto, integrante de Trazo durante muchísimos años. También Diego ha sido docente hospitalario del posgrado Clínica Psicoanalítica con Niños, que coordina el licenciado Carlos Cach, y docente de seminarios y supervisor en el Hospital Esteves, en el Carretel y en el Colegio de Psicólogos Distrito 13, entre varios otros lugares. Así que bueno, como les decía, nos une una larga historia y es muy grato recibirlo hoy y que se vuelva a conectar con este espacio. Y bueno, nos vamos a manejar como siempre, lo vamos a escuchar a Diego, a su presentación, con los micrófonos silenciados, y luego, bueno, para participar simplemente se desmutean y vamos conversando. No sé si tengo que decir algo más, Silvia, que el próximo encuentro es la semana que viene, eso es como una frecuencia que quedó así que tenemos encuentro la semana próxima, con 3 participantes de la cosa freudiana, y bueno, al final le hacemos algún comentario más. Bueno, Diego, bienvenido, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Marinés. Sí, la verdad que Trazo forma parte de mi historia de una manera muy importante, porque además, tanto en Trazo como en el equipo de niños nos invitaban todo el tiempo a producir y a escribir las cosas que íbamos pensando y trabajando a lo largo de los años de trabajo, y entonces, bueno, eso genera un hábito, por suerte, que uno intenta mantener de la manera que se puede, pero con mucha gratitud hacia ese momento. Y bueno, como decía cuando le interrumpía a Marinés, bueno, con Marinés además pudimos durante un tiempo, no me acuerdo cuánto, 1 año, 2 años más o menos, 1 año y medio, co-coordinar una de las admisiones del querido Hospital Lanús, y la verdad que trabajar al lado de Marinés es un lujo. También bueno, Silvia nos ha venido a supervisar al equipo montones de veces, así que de alguna manera me siento en casa, y de alguna manera también eso me genera como una adrenalina extra, o una cosa de esas de si uno puede ser profeta en la tierra de uno o no, ¿no? De que la realidad es que estuve preparando este trabajo con mucha más dedicación y revisiones y reescrituras que de costumbre. No sé por qué, capaz que nos demos cuenta al final de la charla por qué pasó de esta manera. Yo tengo el teléfono y la computadora, entonces perdone si estoy así mirando. Bueno, yo, además del agradecimiento, quería compartirles un fragmentito para empezar. Les voy a adelantar algo. Durante un tiempito, no sé, 15, 20 minutos, me van a escuchar decir algunas cosas un poco ásperas del momento que estamos viviendo, pero por favor ténganme paciencia, porque no todo es tan oscuro y tan gris como parece al principio. Y para adelantarme a ese efecto, les quería compartir un poema de Peter Handke, que es un poeta alemán,
que es el que escribió algunas de las líneas de una película que yo quiero mucho, 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 y que si la pueden ver en algún lado, por ahí ya la vieron, pero si la pueden ver se las recontra recomiendo, que se llama Las alas del deseo. Una película de Wim Wenders, de la década del 90 creo que es. Es así media como para buscar. Maravillosa, Maravillosa, maravillosa. maravillosa, maravillosa. En esa película, la película comienza justamente con algunas líneas de este poema que yo hice, al final decidí hacer una versión escrita de esta charla, que si alguno tiene ganas y quiere que se la compartas, con mucho gusto se la compartiré, en donde el poema está transcrito completo, ¿sí? La parte que yo seleccioné dice así: cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgando. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y este charco un mar. Cuando el niño era niño, no sabía que era niño. Para él todo estaba animado y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño, jugaba abstraído y ahora se concentra en cosas, como antes, solo cuando esas cosas son, perdón, lo tengo impreso en una letra muy chiquita y no lo alcanzo a leer bien. Cuando el niño era niño, jugaba abstraído y ahora se concentra en cosas, como antes, solo cuando esas cosas son trabajo. Cuando el niño era niño, no tenía opinión sobre nada, no tenía ningún hábito, frecuentemente se sentaba en cuclillas y echaba a correr de pronto. Tenía un remolino en el pelo y no ponía caras cuando lo fotografiaban. En cada montaña ansiaba la montaña más alta y en cada ciudad ansiaba una ciudad aún mayor. Y aún sigue siendo así. Cuando el niño era niño, tiraba una vara como una lanza contra un árbol, y esta sigue ahí aún vibrando. Bueno, es interesante porque esto está escrito 30 años antes de hoy, y muchas de las líneas de este parrafito que seleccioné me parece que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo y con un poco el tema que les quiero proponer hoy. Bueno, yo hoy vengo a traerles una serie de preguntas, reflexiones, sobre las cuales no tengo una respuesta. Pienso que la respuesta la tenemos que encontrar entre todos y que en definitiva esta es la idea central de este trabajo. Porque siempre, pero ahora más que nunca, creo que la salida no es individual, sino colectiva. Siempre es haciendo lazo, ligadura o puente. Coméntenme si no les pasa lo que me está pasando a mí, creo no equivocarme en esto, en el consultorio cada vez hay más consultas por depresiones, por ansiedades, por insomnio, por angustias masivas, cuadros de hipocondría, ataques de pánico, agotamiento, aislamiento y desorientación. Por si nos faltaba poco, ahora una pandemia que nos fuerza al encierro, nos llena de miedo y bronca y nos hace tener la vida por un celular. Un mundo que ni Freud ni Lacan seguramente imaginaron. Yo hace un tiempo que mis lecturas se fueron como casi naturalmente derivando en lecturas más de filósofos que de psicoanalistas. Les comparto algunos nombres de los que estoy leyendo. No lo hago con mucha continuidad, pero siempre que vuelvo a ellos me iluminan en algo de lo que me pasa en el consultorio. Podría nombrar principalmente a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano mudado a Alemania, que escribió un montón de libros que hablan sobre la sociedad actual, entre los cuales está la sociedad del cansancio, la agonía del eros, la sociedad de la transparencia. Otro que les podría recomendar es a Peter Sloterdijk, al mediático Slavoj Žižek, que siempre tiene algo para decir, y muy principalmente a Paul Ricoeur, que es uno de los que ha participado del nombrado coloquio de Bonneval.
son referentes que plantean conceptos muy interesantes para las preguntas que hoy se nos presentan. Yo, capaz que por estos indicadores clínicos que vengo teniendo en el consultorio, sentí que algunas de las ideas de Byung-Chul Han eran las que se acercaban un poco más desde una especie de filosofía de divulgación para pensar algunas cuestiones. Él nombra esta sociedad actual, una sociedad que él inscribe dentro de la posmodernidad como la sociedad del cansancio, en donde impera la cultura del consumismo y donde todo se desecha. Habla él de lo efímero. Es una carrera por el consumo y la urgencia de tenerlo todo ya, que vemos con regularidad, y en donde aparecen, como decía hace un ratito, trastornos como la depresión, distintos modos de la ansiedad, patologías límites o borderline, trastornos del narcisismo, enfermedades psicosomáticas, problemas del sueño, déficit de atención con hiperactividad, síndrome de desgaste ocupacional, que es algo que él nombra, y que son producto de lo que él llama el exceso de positividad o bien de la negación de la negatividad. Para que se entienda muy fácil qué quiere decir esto, ¿alguien vio la película Intensamente? Nadie vio la película Intensamente. Es una película de Sí. Disney, de Pixar. Ahí escuché un sí masculino, no sé quién será. Femenino, yo la vi. Femenino, también. Yo Bueno. Sí, yo también la vi. Ven que había una. Bueno, Bruno dijo que sí, me parece. Y yo también la vi. Escuché la película y me gustó. Pero hace varios años, sí. ¿no? Sí. Sí, estuvo en Netflix hasta hace un tiempito. Que es una película en donde básicamente muestran el interior de la mente de una nena que muy inteligentemente está planteado, el interior de la mente de la nena es como un tablero de control en el cual ese tablero de control lo mueven las emociones, no lo mueven los pensamientos. Y la emoción que siempre quiere manejar el tablero de control es la alegría, o la dicha, de acuerdo a la traducción, ¿no? Joy es en inglés. Y a la tristeza, la negatividad, siempre se la dejan de lado, ¿no? Se la niega y se la niega todo el tiempo el acceso y se la culpa de lo que sucedió, de cualquier trastorno o traspié o momento complicado. Bueno, esta es un poco la idea, ¿no? Pasada a Pixar sería esta la idea. Con respecto al exceso de positividad o la negación de la negatividad. Es decir, todo siempre tiene que estar bien. Siempre podemos dar un poquito más en nombre del futuro, ¿no? Son signos de la posmodernidad. La relación del humano consigo mismo es de autoexplotación. No nos lo demanda ni un emperador, ni un presidente, ni un sacerdote, ni un dios. Nos lo imponemos a nosotros mismos voluntariamente en nombre del progreso, del rendimiento y de la felicidad. Esto siempre para los afortunados que todavía tenemos trabajo, ¿no? Porque imagínense que hay un montón de gente que está caída del sistema. Para estos afortunados, entre los que nos encontramos nosotros, muchos sufrimos de agotamiento, fatiga o burnout, que literalmente en inglés es estar quemados. La mayoría de la gente que conocemos lucha contra ese sentimiento permanente de agotamiento, distrayéndose con películas en streaming o tomando medicamentos como pregabalina para descansar. Lo sentimos en el cuerpo, no solamente como fatiga, sino como migrañas, contracturas, acidez, reflujo, problemas de columna, colon irritable, insomnio. Esto contrasta muy fuertemente con lo que vemos diariamente en las redes sociales como Instagram o TikTok, en donde se hace un culto muy fuerte a la belleza y a la felicidad maníaca. Si esto era poco, o como decíamos antes, éramos pocos, y apareció la pandemia de SARS-CoV-2. Ya no tuvimos demasiada elección más que vivir y trabajar casi por la pantalla de un celular. Esto nos puso en una paradoja. La paradoja de depender de un aparato que se volvió problema y solución. A más de un año y medio de comenzada la pandemia,
esta ha revelado lo peor de nosotros mismos en algún sentido. Ya nos cuesta creer en los delfines nadando por los cristalinos canales de Venecia o en el cambio ecológico. Nos hemos vuelto lentamente mezquinos y despiadados como cualquier sobreviviente. Pero también nos ha mostrado, por contraste y por ausencia, lo mejor de nosotros mismos, lo que nos falta, lo que nos mantuvo vivos y ilusionados, los afectos, el contacto físico, las experiencias no virtuales, la solidaridad y el arte. Con la pandemia ha aparecido otro síndrome más, no porque no existiera, sino porque se hizo muy evidente, que es el síndrome de fatiga por información. Es el exceso obsceno de sobreexposición a la información, que, al igual que la autoexplotación que yo mencionaba anteriormente, la elegimos por propia elección. Se trata de un exceso de información además poco fidedigna, atravesada por intereses socioeconómicos, políticos y marcada fuertemente por la posverdad. En este contexto la gente no puede ejercer un análisis crítico y termina repitiendo sin procesar lo escuchado, sin relacionar con esta imposibilidad de ejercer un análisis crítico. Paralelamente se queja de ansiedad, de pensamientos paranoides, de falta de concentración, de abulia, de nerviosismo, de incapacidad de hacer, de incapacidad de resolver o de incapacidad de decidir, de incapacidad de pasar a la acción o alegar una dificultad para tomar responsabilidades personales. Esto lo hemos visto, o lo he visto, mucho en niños, pero sobre todo en los adolescentes de los últimos años del secundario y primeros de la facultad. Este panorama, agravado por el COVID, ya se venía dando, desde la llegada de los smartphones con cada vez más funciones, que han ido copando nuestras vidas. Ya veníamos viviendo en un exceso de información permanente, de la cual vamos en búsqueda. Es importante que pensemos esto, porque esto nos va deslizando lentamente hacia la inmediatez, la urgencia y la atemporalidad. Todo tiene que ser ya, todo está a un clic de distancia. Y esto es el camino contrario al psicoanálisis. Los smartphones se han ido apropiando cada vez más del tiempo que podría estar destinado a la actividad corporal, al descanso o al ocio creativo. Esta es otra paradoja. Cuanto más tiempo tenemos, menos tiempo tenemos. Estamos en una carrera loca por aprovechar el tiempo y es esa misma carrera lo que nos lo quita. A través de los teléfonos, la gente ofrece y comparte su información más privada, lo que comió, lo que hizo, a dónde viajó, con quién está o lo que se compró. Y lo hace de manera voluntaria. En un mundo donde las redes sociales son gratis, esta información personal compartida es la mercancía. Somos todos los usuarios la mercancía invisible. Lo que nos hace creer más libres es lo que más nos oprime. Los espacios de libertad son espacios de control y podríamos inclusive pensar si no son el panóptico del siglo XXI. No es necesaria la violencia ni la coerción. Queremos mostrarnos en pleno ejercicio de nuestra libertad. ¿No les pasa que basta curiosear algo en internet, con el teléfono, o inclusive dejar el teléfono a un costado y estar hablando de un tema, que les aparezcan publicidades relacionadas con eso? Ahora bien, si nos comportamos de manera absolutamente libre, absolutamente espontánea, podemos padecer de una sanción por parte de las redes sociales por conducta inapropiada u ofensiva. Las redes nos castigan inhabilitando nuestra cuenta. Entonces, no podemos mostrarnos con total sinceridad, pero si no nos mostramos no existimos. Son formas postmodernas del superyo. En este
escenario de la necesidad de mostrarnos y no podernos mostrar del todo como somos, nos enfrentamos a una gran paradoja posmoderna, en donde control y una autoexplotación son generadas o provocadas en nombre de nuestra propia felicidad. Buscando el progreso, lo único que hacemos es hacer circular información, y más circulación de información significa más datos para quienes se nutren de nuestros datos para hacer publicidades y para hacer circular de mayor manera el capital. Voy a ir salteándome algunos parrafitos para ganar en dinámica. Esta es una sociedad cada vez más orientada a los logros que a los valores. Las redes están llenas de ganadores, de generadores de contenidos y de influencers. Ganadores, por supuesto, entre comillas. Se ha pasado del yo puedo al yo debería, para terminar agotados, autoexplotados y colapsados. Si el sí se puede es la máxima y nunca se puede alcanzar, los que no lo logran se vuelven depresivos, se aíslan, se avergüenzan de sí mismos, se vuelven abúlicos o apáticos, o están desbordados por ansiedades de distinta índole. Se sienten culpables de su fracaso cuando en realidad la culpa es de la sociedad. Este es el mal de esta época que nos toca atravesar, como a Freud le tocó lidiar con las histéricas. El mismo establishment nos brinda algunas soluciones. La motivación, el mindfulness, el coaching, que lamentablemente, por más que tengan alguna herramienta interesante, siguen apuntando al rendimiento, a cómo rendir mejor. Y en ese sentido son funcionales al sistema. Esta es una paradoja más. Creo que llevo contando 4 paradojas. En la cual la libertad individual, que debería oponerse a lo compulsivo, en este contexto termina promoviendo compulsiones. Es un callejón sin salida, una aporía. Sé libre y disfrutá se transforman en un mandato superyoico y feroz. Esto es la consecuencia de esta pseudo libertad individual que se vuelve excesiva. ¿A usted le está pasando lo mismo que me pasa a mí en el consultorio con esto? Hago un breve... A ver. Veo que hay cabezas que se mueven y no precisamente como las de Roberto Giordano. Sí, a mí sí. Hasta ahora voy coincidiendo en todo lo que describís. Y sí, Diego. Sí, Bueno, Diego. sigo un poquito más. Ténganme 5 o 10 minutitos más de paciencia en este mar de dulce de leche que estamos remando y les presento algunas ideas que tengo para contarles. Este es un mundo cada vez más kleiniano, por lo escindido y por lo paranoide. Cada vez hay menos prójimo, cada vez hay menos aceptación y respeto por la diferencia. Cada vez más odio. Ese odio fogoneado en las redes sociales por discusiones políticas, diversidad de género o de lo que fuere, es funcional al sistema porque nos mantiene más tiempo conectados a las redes sociales. Más tiempo conectado a las redes sociales es más tiempo de nosotros y nuestros gustos y opiniones y preferencias ofrecidos como mercancía a las empresas y al capital. Además, los teléfonos se han vuelto, para quienes trabajan a través de él, una estación de trabajo portátil 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos también el relato de nuestros pacientes, inclusive seguramente nos pasará a nosotros que nos entran mensajes a cualquier hora, cualquier día de la semana, cambios de horarios repentinos, sin demasiada explicación,
jefes que le piden a sus empleados a las 10 de la noche que entreguen un archivo que no enviaron o que terminen un trámite. Pero también, y seguimos con las paradojas, es a través del teléfono que hemos podido conectarnos. Yo hacía muchos años que quería participar de Trazo y recién pude este año gracias a que lo hacemos por este sistema. Estamos pudiendo asistir a seminarios de otros países. Pudimos ver durante el aislamiento obligatorio a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. Hemos podido ver películas, hemos podido ver obras de teatro, hemos podido ver recitales. Y nos hemos dado aliento los unos a los otros a través del teléfono. Ahora, también nos hemos encontrado en el uso de estas herramientas, en nombre de las mejores intenciones, con algunas situaciones muy difíciles, sobre todo con nuestros pacientes niños. Realmente se ha vuelto muy difícil lograr, sobre todo con los niños, que el efecto sujeto aparezca entre tantos unos y ceros. El COVID se ha vuelto la enfermedad sintónica con el signo de nuestros tiempos, porque nos invitó a todo esto que he descrito y que no lo voy a volver a decir para no cansarlas o cansarlos, pero también nos ha permitido, y nos ha quitado lo más lindo de la vida, que son las demostraciones de cariño en persona, las artes, los deportes, la fiesta. Por eso pienso que es una enfermedad sintónica con el signo de los tiempos que veníamos viviendo. Además nos ha forzado a convivir con la incertidumbre cotidiana, con la imposibilidad de planear a un futuro un poco lejano y a convivir cotidianamente con la enfermedad y la muerte. Bueno. ¿Cuál es lo que pienso que nos puede, como analistas y como trabajadores de la salud, ayudarnos a salir un poquito de este meollo? El psicoanálisis. Parece obvio, pero pensémoslo, por eso el título del trabajo, pensémoslo como una herramienta promotora de subjetividades. ¿Qué quiero decir con promotora o productora de subjetividades? Ayudar a desarrollar sujetos libres, autónomos, creativos y deseantes. Para Freud, el combate entre Eros y Tánatos era el combate entre la conexión y la desconexión, entre la ligadura y la desligadura. La pulsión de vida tiende a la unión, la pulsión de muerte tiende a la desligadura o a la desunión. Las citadas patologías del siglo XXI desembocan en situaciones de individualismo y narcisismo. Por ende, favorecen la desligadura, la fragmentación y el aislamiento. En cambio, Eros empuja al sujeto fuera del narcisismo y lo empuja a la unión, al vínculo, con la libido como argamasa. Hace un ratito decíamos que nos encontramos con cuadros clínicos cada vez más volcados a problemas relacionados con el narcisismo, no con lo vincular. Con el ser, con el no ser, con el poder, con el no poder, con el aislamiento. Esa tendencia a lo narcisista, apoyado en la imagen, proyectada en las redes, envía al humano a ser un ser cumplidor de metas que se enfoca el éxito y que prioriza más lo imaginario que lo simbólico y las experiencias reales. Es una búsqueda maníaca y compulsiva del progreso que promueve una vida en donde no hay tiempo para nada o no se sabe qué hacer con el tiempo libre.
Esto es muy importante. Yo escucho todo el tiempo esto. O no tengo tiempo o no sé qué hacer con mi tiempo. Es un autovaciamiento espontáneo que aparece sobre todo en los nenes y en los jóvenes bajo la forma de boludear, entre comillas, no hacer nada. ¿No? ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada, contestan los pacientes. Eros, como tendencia a la ligadura, habilita una experiencia con el otro que además lo involucra en un tiempo y se desarrolla en un tiempo. La libido en transferencia permite establecer lo que Winnicott hubiese llamado una zona transicional o una zona de juego. En la reunión pasada, ¿se acuerdan que en los comentarios habíamos hablado algo de esto? No sé si estuvieron. Cuando nos planteábamos, si surgió esta posibilidad, si con los nenes se podía o no se podía hacer sesiones virtuales. Y yo pienso que eso es posible en tanto y en cuanto ese encuentro virtual a través del teléfono se pueda constituir una zona transicional o una zona de juego. La intervención del analista hace entrar en el tiempo lo que estaba en un presente continuo de compulsiva repetición inconsciente y atemporal. ¿No? Acuérdense que las propiedades del inconsciente es de ser atemporal. La intervención del analista hace entrar en el tiempo y en el comercio asociativo aquello que estaba reprimido. Dentro de la dimensión del tiempo se puede jugar, se puede aprender, se puede crear, se puede pensar. Dentro de la dimensión del tiempo se puede desear. Una sesión por videollamada puede producir subjetividades si en ella somos capaces de establecer una zona de juego en el sentido winnicottiano. Me refiero a la idea de crear enlodado. ¿Están familiarizados con este concepto? ¿O me detengo 2 minutitos en él? Estoy viendo el que levante la mano, que me diga que si hablo un poquitito de esto o sigo de largo. Como quieras, Bueno, Diego. No, bueno, estamos bien de tiempo, no, si vos bueno, si querés. estamos bien de tiempo, me centro principalmente en esta idea de crear lo dado. La zona transicional es heredera del objeto transicional. Si ustedes recuerdan, el objeto transicional tiene un requisito que es la existencia de una madre suficientemente buena. A mí la madre suficientemente buena nunca me va a parecer una traducción lo suficientemente buena, porque suena como muy exigente, cuando en realidad la expresión inglesa es good enough. Y en inglés good enough es algo así como lo mínimo suficiente. Es la mamá que puede dar lo mínimo suficiente para que el humano se desarrolle. La madre suficientemente buena es la que no se nota, de manera tal que el niño puede creer que lo que la mamá le aporta fue creado por él. Este es el origen de la creatividad y él, Winnicott, lo llama creatividad primaria. Si esto no está dado de esta manera o no está hecho a tiempo, el niño descubre que otro lo ayudó sumiéndolo en un sometimiento, o si tardó mucho en aparecer, se tuvo que arreglar demasiado tiempo solo y se siente abandonado. En cambio, si la madre aporta en el momento justo lo necesario, sin que se note, permite que el niño crezca con una sensación de continuidad vital, muy importante para sentirse verdadero. Y si no sucediese, Winnicott ubica ahí el inicio de lo que él llama el falso self. Por eso Winnicott dice que la función de una madre suficientemente buena es asistir a la ilusión. Es la paradoja, esta es una paradoja buena, de crear lo que ya se encuentra. En el momento que el bebé llora, pongámosle como ejemplo, la madre aporta al nene la teta en un momento tal
que el niño cree o alucina que lo creó él. Esto es lo que Winnicott conceptualiza como crear enlodado. Esto es muy importante porque Winnicott es el primer analista que introduce en el psicoanálisis la cuestión del tiempo de una manera no evolutiva. ¿No? Nunca otro analista había hablado de cuando las cosas tienen que aparecer en determinado momento. No pueden aparecer ni antes ni después, tienen que aparecer en un momento justo. Y esto se da a lo largo de toda la vida. Cuando la mamá sabe que el hijo, por ejemplo, es fanático de Dragon Ball y le hace una torta, cuando el nene la ve, el nene se encuentra con la torta que él se había imaginado. No dice, esta torta le falta algo, le sobra algo. Es como él pensó que iba a ser la torta. Crear lo dado, crear lo que ya está, es una coincidencia genial y fundante, que es la semilla de la creatividad, de la posibilidad de jugar y de estar sanos. Funda una zona que es la zona transicional. La mamá, bueno, acá estoy poniendo el ejemplo que dije recién. Y de alguna manera pienso que es lo que en análisis muchas veces hacemos cuando tenemos una intervención de esas que podría ser una interpretación, una construcción, un señalamiento. Si fue acertada, el paciente la incorpora como propia, pasada algunas sesiones. No dice ya, ¿te acordás como me dijiste aquella vez? La nombra como parte de su propio relato. Ahí en esos casos, nosotros en la jerga decimos que fue una intervención con timing. Por eso me parece importante esta idea del cuándo. Toda esta conceptualización winnicottiana de lo transicional además es bárbara porque permite resolver problemas complicadísimos históricos del psicoanálisis, como la diferencia entre el afuera y el adentro, realidad y fantasía, porque el objeto transicional no es ni un objeto de la fantasía omnipotente, ni un objeto duro de la realidad intransformable. Se llaman transicionales además porque permiten los tránsitos o las transiciones. De una zona a otra, de un momento a otro, de un lugar a otro, de la ausencia de la mamá a la presencia de la mamá, y dan una sensación de continuidad vital imprescindible para la integración del yo. Pasado cierto tiempo, los objetos transicionales se abandonan, se difuminan, se olvidan, caen en un limbo como los juguetes de Toy Story. Otra vez, ¿alguien vio Toy Story 3? Bien, alguno la debe haber visto. Decía que el resultado, o el producto, o el heredero, sería mejor dicho, del objeto transicional es la zona transicional. La zona transicional es una zona de descanso, es una zona sin tensiones, no hay conflictos ni tensiones, es un poder estar. Allá, en esa zona, está la esencia del sujeto. Es una zona sin leyes, es la zona del invento, de la creatividad. De ahí provienen los deportes, las artes, las teorías científicas, la espiritualidad, la política y el erotismo. Lo más trascendente del hombre sucede en zonas transicionales. Es un espacio sobre el que el humano tiene derecho, no se lo ataca. Nadie cuestiona al que le gusta armar avioncitos de aeromodelismo o pasarse encerrado mucho tiempo componiendo una canción o preparándose esforzadamente durante mucho tiempo para rendir mejor en un deporte. Es la locura personal y propia de cada persona. No puede ser impuesta por los demás ni criticada. También es la zona de trabajo del analista. Winnicott decía que la peor enfermedad es no poder crear, y es deber del analista poder ayudar al paciente a constituir una zona de juego.
Él decía que el psicoanálisis es un juego sofisticado del siglo XX que transcurre en la intersección de zonas de juego del analista y del analizado. Entonces, ¿por qué no pensar todavía que tenemos una herramienta privilegiada para que algo nuevo, algo distinto, pueda despertar en la vida de una persona, donde haya tiempo para lo largo y para lo lento, donde haya lugar para una toma de conciencia que vaya más allá de la eficiencia y de la autoexplotación, donde haya lugar para darnos cuenta que yo soy el otro y el otro soy yo, donde haya lugar para la bondad, para la amabilidad, para la creatividad, la solidaridad, que parecen ir desapareciendo en nombre de la supremacía de la actividad y la productividad. ¿Es posible hacerlo a través de un celular? Yo creo que sí, lo venimos intentando hacer desde hace más de 1 año y medio, pero como veníamos charlando en las anteriores reuniones, tienen que darse algunas condiciones. Del lado del analista y del lado del analizante. Les voy a contar muy breves viñetas clínicas. Esta es una viñeta de una supervisión, de un nene que tenía unos papás con muchos miedos a la pandemia, al contagio. Vivían los 3 en un departamento muy chiquito, y este nene estaba con mucha dificultad para dormir y para quedarse tranquilo, estaba con mucha angustia. La inauguración de un espacio virtual con el analista, en el cual él cerraba la puerta para tener la sesión sin que los padres los escucharan, con la condición de que los padres estuvieran haciendo otra cosa, escuchando música o lo que fuese, y garantizaran la intimidad del chico, y que el chico pudiera jugar con la analista a través del teléfono, fue lo que a este chico lo fue sacando progresivamente de esa zona de incesto edípica, en donde estaba tomado por la angustia de los padres. Otro caso de otro nene que se quejaba, bueno, los padres lo planteaban que era un chico que no quería hacer las tareas de manera virtual. Entonces habla del miedo a las maestras y a la mirada de las maestras. Con ese nene, filtros de Instagram mediante, este chico se empezó a disfrazar. Vieron que los filtros de Instagram te podés poner una peluca, anteojos, o no sé, jugar un poco con tu imagen. Entonces él buscaba filtros de Instagram e imitaba a las maestras. Esas imitaciones las empezó a subir a TikTok y se empezó a hacer medio famoso con sus compañeros. La cuestión es que a través de esto empezó a dejarle de tener miedo a las maestras y pudo resolver el motivo de la consulta. Todos tenemos además, y hemos trabajado con nenes y computadoras, experiencias con Minecraft, con la creación de mundos virtuales, en donde nosotros creamos nuestro avatar y jugamos virtualmente, recorriendo y armando situaciones con nuestros pacientes que si uno las escucha con oído analítico en la posición de escucha que un analista debería tener, nos damos cuenta que son la puesta en juego de muchas de las cuestiones o de los conflictos que tienen esos nenes. Bueno, son las 7. ¿Cómo venimos de tiempo, Marinés? Yo tengo -5, no sé vos, por ahí si Sí. hacia las 7 pudiéramos ir redondeando como para tener hasta y media dale. para conversar. Sí, me parece pero buena idea. No sé, manejá vos más o menos lo que No, bueno, yo hayas ahora preparado. tengo todo un desarrollo en relación con el tema de algo que yo ya venía trabajando antes de la pandemia, que es que para producir subjetividades tiene que haber un marco de legalidades que permitan y que hagan posible que esas subjetividades puedan ser producidas. Es decir, cuando me refiero a un marco de legalidades, me refiero a que quede claro qué se puede y qué no se puede. Y esto me parece que es un problema importantísimo, pero siento que nos iríamos mucho del tema por ahí.
está en la versión escrita, es como un resumen Bueno. de otro trabajo que yo presenté en el cierre de las jornadas de los residentes del Hospital Evita a fines del 2019. Me parece muy actual y me parece que tiene que ver también con el momento que estamos viviendo, y además me parece que es un problema muy, muy argentino y muy porteño, con el cual los analistas tenemos que lidiar, pero en tal caso, para quien le interese que nos vayamos para ese lado, lo podemos dejar o para la parte de las preguntas o para quien tenga interés de leer la versión escrita. Vos nos vas a acercar la versión escrita, entonces. Si Buenísimo. quieren, Sí. Lo tengo, No, digo, lo tengo quizá podés hacer algún recortecito, como hacia dónde apuntás con eso. No sé si te parece, más allá de que nos pases la versión escrita. Bueno, Sí, podés extraer, digamos, como lo... bueno, Claro. la idea principal es que desde hace muchos años venimos viviendo los argentinos procesos sistemáticos de impunidad a lo largo de todos los gobiernos. Con algunos más, otros menos, ha habido algunos gobiernos que han hecho más hincapié en eso, pero hay generaciones y generaciones de nenes que se han vuelto adolescentes y adultos que han crecido con la idea de que todo se puede, de que las cosas pasan y no hay consecuencias, ¿sí? Desde pasar un semáforo en rojo, coimear a alguien, hackear algo, ¿sí? Y hemos tenido como sociedad momentos muy tristes con respecto a eso, como por ejemplo Cromañón, que es una colección de atrocidades y de impunidades, desde la habilitación municipal, las inspecciones de los bomberos, las salidas de seguridad clausuradas, etcétera, 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 pero también fue producto de que hubo alguien que se le ocurrió que podía prender una bengala en un lugar cerrado y que no iba a pasar nada. Es una idea que está instalada ya. Y entonces, esta idea instalada va generando procesos acumulativos de resentimiento. La impunidad, la falta de credibilidad en la justicia, va generando resentimiento y bronca. Entonces la gente, lo escuchamos todo el tiempo esto, ¿no? Y bueno, si los demás no lo hacen, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si los políticos hacen esto, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Bueno, sí, pero total, si nadie pasa nada, no pasa nada, la gente se cuelga de la electricidad. Digo, podría nombrar 1.000.000 de ejemplos en relación a esto. Lo digo de una manera muy resumida. Ya el extracto que puse en este trabajo es una versión muy resumida del trabajo que presenté en el 2019, ¿no? Pero bueno, la idea es un poco esta, Silvia, que me preguntabas. Si todo queda impune y todo se puede y no hay consecuencias, esto arrasa la cultura del trabajo y de la ética, escribí acá. Un sujeto ético es aquel que es capaz de sentir que el otro está sufriendo, empatizar con ese sufrimiento y sentirlo como una responsabilidad propia. Nosotros nos veníamos encontrando antes de la pandemia con formas diferentes del ejercicio de la crueldad. El ciberbullying, los ataques, ¿sí? Y la indiferencia o la indolencia frente a estas nuevas formas de la agresividad y la inmoralidad, ¿no? Es muy probable que si hay una pelea en un colegio, en lugar de ir a separar a los chicos, los compañeros lo filmen. Por eso es tan importante el problema de la impunidad, y es muy importante que un analista no solamente atienda a la ética del deseo, sino también a la ética de posicionarse en un lugar alineado con la justicia, alineado con lo justo, alineado con la ética del amor al prójimo, y que pueda trabajar esto también en las escenas con sus pacientes. Bueno, para ir redondeando por la hora, pienso que nuestro rol como psicoanalistas es un llamado a la verdad y a la creatividad por la vía de la abstinencia en transferencia. Planteo entonces al psicoanálisis como una herramienta productora de subjetividades
que requiere de un marco de legalidades relacionales, profesionales, jurídicas y estatales consensuadas y validadas socialmente. Los analistas, como agentes de salud, tenemos que trabajar para fundar un futuro mejor posible. Considero que el psicoanálisis, inclusive a través de la pantalla de un celular, es una herramienta fundamental y privilegiada para lograrlo. Quisiera cerrar este conjunto de reflexiones diciendo que el trabajo específico del analista es ayudar al humano, ahí donde está trabado, estancado o complicado, a viajar del incesto a la elección de objeto, por la vía de la resolución del complejo de Edipo y la aceptación de la castración, es decir, pasar de la familia a la cultura. Invocamos entonces una ley, que es la ley de la prohibición del incesto, que nos posibilita en la articulación de autoerotismo, narcisismo y relaciones objetales, constituirnos en sujetos deseantes para la cultura. Esta es la pregunta principal en relación a la eficacia del psicoanálisis en estos tiempos de pantallas y pandemia. ¿Puede ser eficaz con ciertas condiciones? En tanto puede ser productor de subjetividades que puedan transformar el presente en un futuro más ético. Bueno, yo pararía acá, si quieren. Bueno, Podemos buenísimo. hacer de esta exposición un diálogo. Bueno, muchas gracias, Diego. Queda abierto entonces para conversar, para preguntar. Quería hacer un Sí. comentario. Sí, Débora. Debbie. Hola, Sí, Débora. Bueno, hola Diego, muchísimas gracias por tu trabajo, me interesó un montón, me perdí un poquito la primera parte. Una de las cosas que me parecieron muy interesantes es el tema del tiempo. Cómo la interpretación, el señalamiento, la intervención del analista introduce el tiempo, pone en marcha algo del tiempo. Me parece interesante justamente en un momento en el que hablamos de la instantaneidad, ¿no? En la simultaneidad y la instantaneidad que se vive en relación al espacio virtual. Como, bueno, me parecía interesante pensar esto de la introducción del tiempo y también pensarlo, como vos lo traías, en relación a crear lo dado, a un tiempo no evolutivo. No sé si querés aclarar algo en relación a esto, a lo del tiempo no evolutivo, desde Sí. Winnicott, y tomarlo en relación a nuestra intervención, lo que puede posibilitar en estos tiempos de tanta instantaneidad, que es un no tiempo, ¿no? Claro, sí. En realidad es una idea freudiana, Débora. El síntoma está fuera del tiempo. Claro. El síntoma está fuera del tiempo en tanto el inconsciente es atemporal. Y lo que lacanianamente puede llamarse lo que no cesa de no inscribirse es la idea freudiana de la repetición. Y digamos, lo vemos inclusive en los procesos de duelo, ¿no? En donde emotivamente el paciente reacciona como si... No, me freno porque me acuerdo específicamente de un paciente que atendí hace algunos años, que cuando vino a consultarme por una serie de compulsiones, justamente, ¿no? De adicción al juego, ataques de pánico, problemas vinculares con la pareja, etc. Un montón, la verdad que estaba muy mal ese muchacho. Y cuando estábamos por terminar la consulta, yo estaba anotándole algo con la virome y me quedé sin tinta, y entonces él saca del saco como una especie de pluma fuente antigua, llamativa. Entonces yo la agarro y le digo, qué linda. Y fue como si alguien hubiera pinchado una piñata. Se largó a llorar desconsoladamente, pero viste cuando alguien llora que se ahoga con el propio llanto, ¿no? Medio como que se tuvo que sonar la nariz, ¿no? Estaba realmente desconsolado.
largo rato, como 5 minutos, no podía parar. Cuando me dio un poquito de aire como para que yo le pueda preguntar algo, le dije qué le pasó, me dice, era de mi papá. Cuando le pregunto cuánto hace que falleció el papá, me dijo 25 años. ¿No? Acá tenemos un ejemplo bastante claro de la atemporalidad del inconsciente, ¿no? El inconsciente, los síntomas, los trastornos, están como en una especie de presente continuo. A mí me gusta esa expresión, la tomo prestada de una especie de traducción forzada del inglés, ¿no? En inglés el tiempo es present continuous, que son todos los verbos terminados en ing, que en castellano se llama gerundio. Suena feo, ¿no? La verdad nos suena poco literario, ¿no? Poco explicativo en castellano. Decir que el inconsciente está conjugado en gerundio, queda más lindo decir está conjugado en presente continuo. Las cosas siguen pasando, todo el tiempo en una actualidad, que cuando el analista interviene, en esa intervención, si esa intervención ha sido eficaz, lo que antes era presente continuo, el paciente empieza a tomar perspectiva y empieza, ingreso en el comercio asociativo mediante, a poder tomar distancia de lo que le pasa. Y en función de eso puede empezar a elaborar, puede empezar a resolver, puede tomar alguna decisión. Esa es la idea del ingreso del tiempo. Por otro lado está la idea winnicottiana, que es este encuentro entre lo dado y lo creado. La mamá presenta algo, el niño imagina que lo creó, y ahí hay como una especie de efecto subjetivo, ¿sí? Muy importante, porque es lo que le permite al sujeto después seguírsela creyendo, ¿no? De alguna manera. Seguir apostando a la ilusión. Y poder tener espacios de creatividad singulares, únicos y subjetivos. Y yo decía en algún momento, esto lo agregué hace un ratito, en las 1001 correcciones que intenté hacerle al trabajo, que me daba cuenta hoy a la tarde, corrigiendo el trabajo, que las intervenciones de los analistas, si tienen timing, también son así. Tienen algo de crear en lo dado. Porque cuando el paciente se descubre en lo que el analista le interpretó, el efecto que hay es un efecto muy, muy particular, que no se parece tanto a esas metáforas arqueológicas que Freud plantea, de desenterrar lo reprimido. Lo reprimido en realidad funciona más como si no estuviera iluminado. Lo tuvimos delante de la mirada, pero no le habíamos prestado atención, y el efecto subjetivo de la interpretación suele ser algo así como esto, yo siempre lo supe, pero recién ahora me doy cuenta. Entonces tiene también algo de crear lo dado. No sé si contesté tu pregunta, Débora, o el comentario. Sí, por supuesto. Lo que me parece interesante es poder articularlo justamente a la experiencia que se hace en el espacio virtual, ¿no? En donde justamente, bueno, crear lo dado se podrá hacer en la medida, por ejemplo, que haya un analista ahí jugando en el Minecraft, digamos, y bueno, y cómo establecer algo de poner el tiempo en marcha, ¿no? En un contexto complicado, ¿no? Por cómo la experiencia cotidiana está muy, muy jugada, ¿no? Con estas coordenadas de instantaneidad y simultaneidad y no tiempo. Sí, es muy importante la posición en la escucha. Esto es algo que lo decía Ariel Pernicone hace muchos años, insistía mucho con esta idea de la posición en la escucha, que es un concepto tomado de François Dolto, ¿no? Que el analista es una presencia humana que escucha, ¿no? Es una forma muy particular de escuchar. Si el analista está en esa posición y el analizante acepta entrar en ese juego, entonces capaz que se pueda producir eso, inclusive a través del teléfono. Ya a esta altura del partido, con 1 año y medio de pandemia, yo tengo experiencias de todo tipo. Confieso que estoy teniendo muy poquitos nenes así, ¿sí? En este momento la población de mis pacientes es predominantemente adolescentes, jóvenes adultos y adultos, y
me ha pasado con los pacientes que ya nos conocíamos del consultorio, hubo que ajustar algunas cositas, pero no hubo mucho problema. El desafío fue con los pacientes que venían de primera vez por videollamada, y ahí nos encontramos con un montón de situaciones, ¿no? Pero que en algún punto también son situaciones relativamente parecidas a lo que hubiera pasado si hubiéramos, los hubiéramos conocido en el consultorio, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta quién tiene recurso simbólico, quién tiene predisposición para la transferencia, quién está en una actitud más persecutoria o paranoide, más desconfiada, quién es más, ¿no? Digo, todas esas vicisitudes de la posibilidad de construir un espacio terapéutico a través del teléfono están también de alguna manera jugadas en la videollamada. No obstante lo cual, empiezan a pasar un montón de cosas extrañas, ¿no? Que también las nombramos en la reunión pasada. Empezar a entrar en la intimidad visual del paciente, conocer la casa del paciente, el dormitorio del paciente, el paciente en pantuflas y bata de salto de cama, o estar con una toalla en la cabeza, o que se caiga el teléfono y de repente vemos el techo de la casa del paciente. Y después me han pasado algunas cosas cuando he retomado la actividad presencial. Yo estoy trabajando de manera presencial un día a la semana y estoy viendo ahí a algunos pacientes que evidentemente no pueden funcionar de otra manera. Y también me doy cuenta que el teléfono posibilita, pero limita cosas. Había tomado en consulta a un muchacho de 20 y pico con una cuestión así muy pasiva, pero había algo ahí que yo no terminaba de entender bien y que entendí cuando lo vi. Cuando abrí la puerta y lo vi por primera vez en persona y vi la cara, la mirada ojo contra ojo, y la actitud corporal y la complexión física y cómo se sentaba, ahí es como que me empezaron a caer todos los tetris de qué le pasaba a este pibe. Entonces, bueno, esto es una modalidad diferente que no puede reemplazar absolutamente la experiencia personal, pero bueno, creo que dentro de algunas consideraciones, dentro de cierto contexto y haciendo algunas salvedades, sí se puede trabajar así. Paula. Bueno, muchas gracias, Diego. Me gustó mucho la presentación, muy interesante, con tantos conceptos que la verdad que me resulta difícil, no sé por cuál arrancar. Me gustó mucho de la primera parte todas estas reflexiones de la hipermodernidad, y propongo otra película que seguramente la habrán visto muchos, que también está en Netflix. Es un documental que se llama El dilema de las redes. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Bueno, porque ahí, digamos, se ven muchas cosas. La verdad que es muy rico para analizar esto de la hiperpresencia de la tecnología, de lo que se convirtió en el nuevo imperativo superyoico de la felicidad y la instantaneidad. Y cómo, bueno, me acuerdo una escena donde a una de las chiquitas, adolescentes, le quita el celular la madre y lo pone en un frasco cerrado. Y la piba, digamos, entra como si fuera en la abstinencia del adicto y rompe el frasco para ver el mensaje, ¿no? ¿Qué grado de dependencia, casi como de una adicción, ha generado el dispositivo? Que a su vez, como vos decías, en esta paradoja, posibilita un montón de cosas, pero a su vez nos volvió esclavos. Y yo no atiendo niños, y atiendo adolescentes grandes y adultos, digamos, pero he notado un cambio en la gramática, que ya ellos no dicen estar con el celular, o hablar por celular, o trabajar con el celular. Ellos dicen estar en el celular, como que el celular es un espacio, es el ciberespacio en sí mismo, ¿no? Pero cómo se transformó esto de que es un mundo donde ellos están ahí adentro. Eso, bueno, me parece significativo. Otra cosa, esto de la nada, yo lo empecé a notar también fines de la década del 90, principios del 2000,
cómo se convirtió en esto una muletilla. Y bueno, nada, y bueno, nada. Y los adolescentes, y bueno, nada, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo te fue? Bien, nada. Y había una propaganda de zapatillas que su eslogan era las únicas zapatillas creadas para no hacer nada. O sea, cómo discursivamente esto del vacío fue ganando, ¿no? Y bueno, con algo hay que llenar este vacío, con el entretenimiento permanente, con la tecnología, etcétera. Y bueno, última reflexión que hago, yo trabajo muchos de mis pacientes adolescentes ingresan a la consulta por orientación vocacional, donde también jugamos con mucho esta cuestión del timing, porque tenemos el timing de los padres que quieren que el pibe se decida rápido por qué estudiar, el timing de las instituciones, que tenés la inscripción de tal día a tal día, y el timing más importante para mí, que es el timing interno de una persona que está eligiendo y que también está atravesando una transición entre la etapa secundaria, la etapa próxima, laboral, universitaria, lo que sea, donde también intento que ese espacio sea un espacio transicional, donde poder desplegar su deseo, sus identificaciones, poder hacer una salida exogámica, que la pandemia también, bueno, trajo muchos bloqueos en estos procesos, porque por ahí cuando para un chico lo más lindo era que se iba a ir a estudiar una carrera a otra ciudad, y se iba de esta manera a alejar de los padres, la pandemia se lo bloqueó y terminó encerrado en el cuarto de la casa de la familia, leyendo un PDF en la computadora. Y mi taller de orientación también le quise poner un nombre en presente continuo o gerundio, se llama Vocacionando. O sea, porque también me gusta esta idea de este tiempo permanente, ¿no? Este trabajo permanente, que la búsqueda vocacional también es permanente. No tiene un tiempo específico. Bueno, nada más. Muchas gracias. Sí, ese documental que vos nombrás, lo vi, y es muy interesante porque también además muestra este costado, como la cara B de las redes sociales, que es toda esta cuestión de ofrecernos permanentemente estímulos que nos invitan a estar con el celular todo el tiempo en la mano. A veces inclusive, yo la verdad que si alguna de ustedes me dice que no lo hacen, no le voy a creer. Perdónenme, pero a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Agarrar el celular porque sí, como el fumador que agarra el pucho, manotea el paquete porque sí. Entrar en la red social porque sí. Y ese porque sí es funcional a una industria. Ahora, lo interesante que también plantean en ese documental que vos decís, Paula, es que es lo que pasa a nivel de los neurotransmisores, ¿no? Porque el reflejo condicionado de mirar una y otra vez el celular en busca de cuántos likes tuvimos, o que cuántos comentarios lindos nos hicieron, o qué sé yo, genera pequeñas dosis de serotonina. Capaz que, creo que esta norma conectada, no sé si al neurotransmisor estoy siendo exacto o no, pero creo que es ese, serotonina y endorfina. Creo que serotonina. Pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que metabólicamente empezamos a desarrollar inclusive como un reflejo condicionado de querer más y más y más, encontrarnos con esas pequeñas dosis de autoestima. En ese sentido es muy interesante. Este sobrinito que se quedó hace unos días y que es el que figura ahí en la reunión como Mateo, por ejemplo, lo nombro a él y me nombro a mí también. Digo, ¿cuántos de nosotros el celular es lo primero que agarramos cuando nos despertamos, a lo primero que acudimos cuando tenemos un ratito libre y lo último que hacemos antes de irnos a dormir? Este chico que yo les estoy contando, digamos, de mi familia, me decía que él no quería soltar el celular en ningún momento porque él ahí tiene todo. Tiene todo.
Y me parece también interesante pensarlo en este sentido, ¿no? Que si hay algo que lo ofrece todo, lo que nos están presentando es una experiencia masiva. Y nosotros como analistas en general no estamos en la vereda de lo masivo, estamos en la vereda de lo particular, de lo singular, de descomponer las cosas, de entenderlas, de tener un tiempo para algo y después otro tiempo para otra cosa. Por eso yo hablaba en el trabajo de tener tiempo para lo largo y para lo lento. Y para tener un tiempo de no hacer nada para poder inventar. En algún punto, uno de los conflictos que yo tuve escribiendo este trabajo es que me sentía como la gente que dice, bueno, hay que volver a la alimentación natural, tenemos que amasar nuestro propio pan, cultivar nuestras propias verduras, que la verdad que sería bárbaro, pero en el vértigo de la vida cotidiana nos es muy difícil. Pero realmente creo que la bifurcación que tomó el hombre a partir del siglo XXI en esta dirección del avance tecnológico nos está llevando por un camino muy complicado. Hay mucha gente que piensa que la epidemia COVID, yo la verdad no tengo ninguna teoría, no es que me inclino por una o por otra, pero hay mucha gente que está pensando que la epidemia del COVID es como una especie de respuesta natural de la naturaleza o del universo al mal uso de las granjas estas en donde están los pollos hacinados y los cerdos hacinados y las megaproducciones de trigo transgénico y de soja transgénica. Entonces, bueno, no sé, me parece que hay algo que en lo que tenemos que parar un poco la pelota y pensar si, aunque sea en pequeños actos cotidianos, podemos intentar brindarnos a nosotros mismos y promover en algunas escenas clínicas que tenemos con los pacientes, tratar de promover esto. ¿Alguien más quiere hacer algún...? Sí, Silvia, dale. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu trabajo. Efectivamente, tocas muchos puntos muy interesantes de los que venimos hablando y al mismo tiempo recreando y pensando. Entonces, por un lado, todas las puntuaciones que viniste haciendo respecto de cómo aparece justamente en la civilización, en nuestra sociedad, en la nuestra en particular, pero yo diría que es en este mundo de hoy, por lo menos el mundo occidental. Vamos a hablarlo así, porque no sé en otros lugares, ¿sí? Sí, funciona de la misma manera. Pero digo, cómo es propio de lo que venimos trabajando respecto del discurso capitalista, y vuelvo a decir, me refiero al discurso y no necesariamente es el sistema, pero uno tiene que ver con el otro, cómo el tema de la castración que no funciona se va desplegando en todas las cuestiones. Esto que venimos diciendo, la forclusión de la castración y de las cuestiones del amor, que a veces parece un axioma repetitivo, vacío, bueno, vos lo fuiste dando, fuiste puntuando, ¿no es cierto?, en distintos momentos respecto a la negación de la negatividad, al tema de la felicidad como motor, al tema de las formas posmodernas del superyo, en donde cada uno, bueno, hay que hacer, hay que producir, hay que llegar a, ¿no es cierto? Y bueno, eso tiene que ver, son efectos efectivamente del discurso y cómo estamos todos implicados en eso, ¿no es cierto? Todos como sujetos de estas sociedades. Entonces, me parecía muy interesante también la cuestión de cómo también, como efecto de este discurso,
y del discurso científico asociado con el mercado, aparece el tema de del ciberespacio y de los productos tecnológicos, ¿no es cierto? Como vos lo venís planteando, bueno, donde finalmente este ciberespacio que produce un ecosistema particular, ¿no? Una comuna online, vamos a decir, ¿no? También tiene efectos enormes, subjetivos, a veces se plantean como de mutaciones en el sujeto, ¿no? En el sujeto de estas épocas, ¿sí? Y entonces el tema de la velocidad, el tema de lo que vos planteabas del tiempo, de la velocidad, de la velocidad del instante, termina siendo o produce una modificación enorme en cómo como sujetos nos manejamos, ¿sí? Entonces, cuando vos planteás el psicoanálisis como una herramienta posible para producir subjetividad, estoy totalmente de acuerdo. Esto es lo que venimos trabajando o tratando por lo menos de ir dilucidando, digo, ahora en relación al trabajo por estos bueno, mecanismos, por esta cuestión en donde serán los celulares, serán el Zoom, la compu, lo que fuere, terminan siendo una prolongación muchas veces, y así lo planteó Lacan, hablaba del gadget como una prolongación del sujeto, ¿no es cierto? Y eso que fue en los años 70, sí, en los años 70, 73, 74, ahí donde lo planteaba. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo se está extendiendo de tal modo que con esto algo tenemos que hacer. Entonces, por un lado está el tema de lo que venimos trabajando en relación, por supuesto, a lo que hacemos en los consultorios, pero desde que estamos en pandemia se ha reproducido enormemente la cuestión de trabajar por vía remota en cuanto al mecanismo, pero que, como venimos viendo también, por los efectos que muchas veces tiene, hay algo de la presencia que no es la misma presencia que en el consultorio, por supuesto que no lo es, pero sí de la presencia del analista, cuando podemos, en la mirada, en la voz, en los movimientos que se producen respecto de poder leer en la escena. En fin, me parece que son todas cuestiones que estamos tratando como de afinar para poder justamente pensar cómo se producen esos efectos subjetivos aún a través de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces, bueno, pensaba nuevamente en lo que vos planteabas respecto del tiempo, del a veces poder construir con los, por ejemplo, con los niños, ir construyendo tiempo, ¿no? Cuando los niños están en una velocidad, en un continuo, como vos decías, y que por supuesto eso pasa también cuando estamos en el consultorio, ¿no? Pero digo, la complejidad que tiene a través de estos
esta manera de trabajo. Y entonces, bueno, pensaba en, cuando vos planteabas también en relación a ciertas, vos lo planteabas, perdón, como lo que pasa es que trajiste un montón de temas, y disculpen si estoy alargando mucho, pero pensaba en lo que vos planteabas en relación a la ley, ¿sí? Y cómo tiene que haber ciertas cuestiones que enmarquen. Y entonces lo vinculé con si muchas veces los analistas no estamos llamados a ocupar una función paterna. Estoy hablando de función, nombre del padre, ¿no es cierto? No estoy diciendo tener a los niñitos o al que sea bajo el cuidado de uno. Estoy hablando de la función. Función que pone límite, función que media, función que tiende justamente a posibilitar que lo simbólico funcione. Entonces, bueno, no sé qué pensás vos sobre eso. ¿Sobre este punto último o en general de lo que quieras, lo que quieras. Por ahí me extendí un montón, así que no, disculpen. mira, yo no sé si un analista, calculo que depende de cada caso. Yo no, creo que lo tendríamos que pensar bien conceptualmente, si el lugar del analista es el lugar del nombre del padre. ¿Sí? Estoy hablando de casos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por eso, creo que lo tendríamos que pensar un poco mejor. Probablemente en algún punto sí, pero capaz que en lo que más me quedé pensando de lo que dijiste es, y que coincide con algo que yo planteaba al principio, cuando yo abro esta charla, digo que vengo con un montón de preguntas. Y la verdad que creo que el trabajo del analista siempre es en algún punto preguntar y preguntarse y cuestionar y observar y escuchar lo que tiene delante, y siempre es un llamado a entender sin pretender forzar que lo que uno escucha se ajuste a lo que uno leyó o entendió o estudió. Y creo que se está dando una transformación muy fuerte en la sociedad mundial, en la sociedad argentina, en donde hay una invitación muy fuerte a que los analistas empecemos a repensar todos los conceptos que utilizamos. Porque de verdad nuestro mundo no se parece en nada ni al mundo de la termodinámica de Freud, ese mundo gobernado por las máquinas a vapor, en donde Freud imagina un aparato psíquico lo más entrópico posible, en donde tiene que trabajar para aliviarse, ni tampoco estamos en ese mundo de la semántica y la semiótica de mediados del siglo XX, que fue el contexto en donde Lacan empezó a pensar su obra. Estamos en otro mundo, y un mundo donde no sabemos a dónde vamos a ir, cómo van a ser los adultos que hoy son niños, qué le pasa a una subjetividad en constitución si su actividad principal es interactuar con una pantalla táctil en donde el cuerpo casi no interviene. En un momento de esta convivencia, evidentemente bastante instructiva para mí en muchas cosas, con mi sobrino, él me invitó a jugar un juego que era un poco parecido al juego del policía y el ladrón, en una plataforma que se llama Roblox. ¿Sí? Entonces, yo en un momento, por supuesto, a mí que soy un ser
del siglo XX, soy de otro milenio, acostumbrado a la bicicleta, a la pelota, a los mis ladrillos y otras cosas, en donde todo tenía que ver con el movimiento físico de hacer, de armar, de mover. Llega un punto que eso me aburre, pero tuve un pensamiento así como fugaz, de decir, ¿por qué en lugar de yo estarlo corriendo por el patio, lo tengo que estar moviendo un muñequito que lo corre? ¿Sí? ¿Y por qué él piensa que la idea de entretenimiento, diversión, es esta y no la otra? ¿Y cómo van a ser? No los adultos que serán como él dentro de 15 años, 20 años. Capaz dentro de 30, digo, no sabemos, no sabemos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que me parece que tenemos que hacernos como trabajadores de la salud, como intelectuales, como promotores de subjetividad, si querés, tenemos que hacernos preguntas muy fuertes sobre los conceptos que venimos manejando y cómo intervienen en la lógica de nuevas subjetividades. Lo digo en el caso de lo virtual, pero también hay muchas cosas que se están moviendo con la caída del patriarcado, cosas que antes nos parecían recontranaturales, como reírnos del culo de una chica, o de lo tonta que era una chica, cosas que ahora en este momento serían absolutamente impensables. Digo, la subjetividad está cambiando. En algunos casos para bien, en otros casos capaz que para mal, no lo sé, pero creo que tenemos que revisar una y otra vez las herramientas que tenemos y no quedarnos con que por haber leído cosas que se vienen escribiendo desde hace 120 años, 50 años, 70 años, tenemos todo lo necesario para pensar lo que está pasando ahora. Calculo que vamos a tener que seguir incorporando cosas y creo que vamos a tener que pensar cosas nosotros también. Pero pensaba, Diego, que cuando comenzaste a hablar hoy, de alguna manera enumeraste gran parte de las presentaciones clínicas que recibimos, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde a mí personalmente creo que revalorizamos por lo menos el marco conceptual que hasta acá tenemos, ¿no? Porque, absolutamente, absolutamente. ¿no? Y me quedé pensando varias cosas, no sé si las voy a poder ordenar, porque trajiste muchas cuestiones muy interesantes, pero todo el tiempo, y por ahí con el ejemplo, el recortecito de la virome de tu paciente, se me disparó la siguiente idea. Todo el tiempo me venía la cuestión del duelo, de un tiempo histórico donde parece ser que la posibilidad de duelar no está muy en vista, ¿no? Que viene de la mano de esto que vos decías, de que todo tiene que estar bien, ¿no? Y de que hay que ser feliz, y que todo tiene que estar bien, un poco todo lo que promueven las redes sociales. ¿Y qué tiene que ver esto con el tiempo? ¿No? Porque el duelo lleva tiempo. Exactamente. Inevitablemente. O que hace que el tiempo corra o el tiempo no corra, que no es el de la cronología. Y lo ligaba, mirá vos a dónde me fui, a que cuando uno habla de la madre suficientemente buena, no es solo la que tiene la capacidad de hacer crear la ilusión, ¿no? Para que el niño crea que cree en su omnipotencia eso que ya está dado, sino también la madre que desilusiona, ¿no? En esa fina sintonía, ¿no? También desilusiona. Y esto tiene mucho que ver con el duelo, me parece, y con que el tiempo, sea tiempo, ¿no? Se produzca pasajes en ese sentido, pasaje de una cuestión a otra, de una escena a otra, de un momento de constitutivo a otro, ¿no? Y pensaba que esto también tiene que ver con la ética, que también es una madre que se sustrae, una madre que no se toma excesivas atribuciones, una madre que tolera paulatinamente ir reconociendo ahí un sujeto distinto a ella, ¿no? Y por lo tanto permitiéndole al niño irse reconociendo como alguien distinto a ella también, ¿no? Y que esto tiene mucho que ver con el sujeto ético también, y con lo que vos traías de la legalidad, que finalmente, con lo que decía Silvia también, el poder tolerar la castración, ¿no? Claro. Y
bueno, y sí, y creo que vivimos una época donde hay algo de esto que está renegado, donde pareciera que podemos vivir en una ilusión de un continuo, en el cual el tiempo no pasa, que después vienen las presentaciones clínicas que vos contaste, ¿no? Los estados de angustias que no llevan a... O sea, en eso sí han variado mucho las consultas en relación a que llegara un síntoma. Uno recibe mucho más gente, digamos, como en estados angustiosos, ¿no? O todo lo que describiste más psicosomático, ¿no? De presentaciones más... Y pensaba también, y creo que esto va a tener que ver mucho con la película que vamos a trabajar de paso lo voy diciendo, dentro de 2 fechas, ¿no? La próxima viene La cosa freudiana y después vamos a trabajar, que es algo que dijiste vos también, mencionaste de alguna manera, que hay algo bueno, que el sujeto ético dijiste que es el que reconoce que el otro puede sufrir, ¿no? Para eso también hay que tolerar el sufrimiento en uno, primero, ¿no? Por eso digo, el duelo, poder tolerar, atravesar un duelo, ¿no? O que no esté mal visto. Me acordaba el otro día, hace poco, hablando con un amigo que hace un par de meses le falleció la madre y cumplía años. Y todo el mundo le decía, pero festejarlo igual. Claro. Y él no tenía ganas de festejarlo. Y yo decía, bueno, está bien, ¿viste? ¿Por qué tenés que tener ganas de festejarlo? Ahora, ¿no? Como si estuviera mal no tener ganas en ese momento. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, es espectacular lo que decís, yo te lo agradezco. Te agradezco que me hayas aportado este comentario porque justamente es pertinente a lo que intenté decir hoy. Cuando hablamos de la película Intensamente, justamente es una película sobre un duelo. Es una película que trata sobre la imposibilidad de una chica de hacer el duelo por la ciudad que dejó, los amigos que dejó, la vida que dejó. Sí, tal cual. Sí. Y esa imposibilidad está dada por una orden maníaca de la madre que le dice, tenés que seguir siendo el solcito de la casa porque papá trabaja mucho y tiene muchos problemas. O sea, es la negación de la negatividad o la afirmación de la positividad. Y para eso hace falta tiempo, como decís vos. Es exacto, está muy bien, está genial lo que dijiste. Lo mismo con relación a la madre suficientemente buena que asiste a la ilusión y después asiste a la desilusión, pero hace falta un tiempo que transcurra justamente entre el momento de la ilusión y la posterior desilusión. Una madre no puede ilusionar y desilusionar en el mismo momento, instantáneamente. Tiene que permitir un tránsito. ¿Sí? Y voy a volver a insistir con esta idea de que el psicoanálisis trabaja justamente haciendo entrar en el tiempo aquello que por represión o por otros procesos, pueden ser procesos de decisión o procesos más graves, está fuera del comercio asociativo y además fuera del tiempo. ¿No? Por eso es importante. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, María Inés, y te agradezco el aporte. Y lo último que quería decir, que me parece que liga mucho con la película que vamos a trabajar, es lo que vos decías en relación a reconocer el sufrimiento del otro, y hay algo, me parece, de la virtualidad que de alguna manera va en contra de esto, ¿no? de la empatía, digamos, ¿no? Las redes son un lugar donde se puede decir... Totalmente. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que siento que las redes son impunes. Que uno le puede decir la barrabasada más grande a otra persona que es una especie de adversario político desconocido sin consecuencias. Que son cosas que uno no le diría en la cara de ningunísima manera a nadie. Lo mismo con las malas noticias, ¿no? Nos vamos enterando de malas noticias y de malas noticias, y en algún punto nos vamos acostumbrando porque están en la tele, o están en el teléfono, o están en la computadora, y es como si no hubieran pasado, o no tuvieran un efecto... Una especie de anestesia, ¿no? Exactamente, sí. Absolutamente de acuerdo también con eso. Sí. Bueno. Diego. Dime. Sí, quería, sí, bueno, sí, un montón de cosas, re interesantes. Yo quisiera tener ese poema que mencionaste al principio, que aparece en las salas del... Sí. ¿Sí?
cómo lo podemos tener. Y por otro lado, no sé si... Creo que no Diego va a presentar, nos vas a presentar el escrito, ¿no? Esta presentación. Si quieren, esa sí. Si quieren, Vos sí. lo podés mandar al WhatsApp de Trazo, por ejemplo. Por supuesto. Sí. Gracias. Claro que sí. Y después dijiste algo en relación con la legalidad, que no sé si no lo entendí, que decías la importancia que el analista atienda a la ética del deseo, alineado con otra cosa que hay que trabajar en escenas con pacientes. Más lo social, el lazo, entendí que era algo así, ¿no? Fue un poco rápido, ¿no? No, sí, fue rápido, no. Sí. Pero no, eso que decías, trabajar, ¿cómo? Bueno, no soy psicoanalista, me sonaba como algo pedagógico, no sé, no entendí eso de trabajar, si podés decir algo mínimo. Sí. No, yo decía, un poco la idea es esta. Hablábamos, o el tema central de lo que pensé, es si somos capaces todavía en este contexto de ayudar a producir subjetividades. Y decía que producir subjetividades es tratar de promover sujetos que sean libres, autónomos, creativos. Que un sujeto sea libre, autónomo y creativo supone que haya atravesado algunas cosas que los psicoanalistas pensamos que tienen que ver con poder atravesar el Edipo, la resolución del Edipo por la vía de la ley de la prohibición de la castración, y viajar de la endogamia a la exogamia. Salir de la familia y formar parte de la cultura. Pero esto requiere de algunas condiciones. Una condición básica para esto es que esté claro qué es lo que está bien y qué está mal. Si vivimos en una sociedad donde nunca termina de quedar claro lo que está bien y lo que está mal, en este contexto es difícil pensar con qué criterios vamos a trabajar con los pacientes o mismo los docentes, con qué criterio van a trabajar los docentes o los analistas o los formadores de opinión para promover subjetividades librepensantes, autónomas, creativas. ¿Sí? Si todo está bien, si todo está permitido, si no hay causa y consecuencia, si no hay castigo para aquella persona que atentó contra la sociedad, entonces entramos en un territorio difuso. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el hospital, tirado en el piso, jugando con algún nenito que tenía alguna cuestión ahí con la mamá, de que se le tiraba muy encima y qué sé yo, armando un juego como con un autito y un semáforo. Entonces yo le decía, rojo no se puede pasar, verde se puede pasar. Apelando ahí a cierta cadena asociativa y a cierta idea de que hay cosas que están permitidas y prohibidas. Ahora, ¿alguien de acá alguna vez pasó un semáforo en rojo? Yo pasé un semáforo en rojo. ¿Está bien o está mal? Pasé porque se puede, porque no hay una sanción. No están claras esas cosas. ¿Está bien decirle a una persona que se muera ahogada en, no sé, en algún insulto terrible, que, no sé, descuartizado porque él es peronista y yo soy antiperonista o viceversa? ¿Por qué se puede decir eso? ¿Por qué se puede decir eso gratuitamente? ¿Qué idea de prójimo tenemos? ¿Qué idea de otro tenemos? Bueno, pero por eso, perdón, yo cuando decía, en el ejemplo que acabas de dar, Diego, como en muchas otras de las intervenciones que como analistas hacemos, hay algo en esta época, sobre todo, en donde algo de la función, nombre del padre, está en juego. A eso me refería, ¿entendés? Y No, eso no quiere decir que el patriarcado, que es otra cosa. No. Estoy de acuerdo con vos y de hecho con Marinés y con otros compañeros del hospital lo veníamos trabajando en la década del 90
durante esos años del menemismo, ¿no? Que veíamos todo el tiempo a los padres desocupados, a los padres en procesos de adicciones, padres que no tenían injerencia, empezábamos a nombrar algo muy embrionalmente, a lo cual llamábamos en aquella época caída de la función paterna. ¿Te acordás, Marinés, no? Sí, sí, sí. Entonces, y que se ha totalmente, sí, entiendo. extendido exponencialmente. Y Entiendo. no por... Lo que hablamos hace un ratito por ahí, en lo que creo que tendríamos que pensarlo mejor, es si el analista tiene que ocupar esa función o no. No lo sé. No solo. No Digamos, solo, pero a mí me parece que cuando damos lugar de diferentes formas, en diferentes intervenciones que llevan a esto del no todo, de no todo. Claro, exacto, ¿no? claro, De alguna exacto. forma, digamos. Claro. Porque en definitiva también, en definitiva no, lo voy a decir de otra manera, porque cuando hablamos de que todo es posible, como vos bien lo venías formulando, eso, bueno, sentimiento oceánico, decía Freud. Claro. ¿No es cierto? Bueno, son estas manifestaciones que vos decías de clínicas, ¿no? De angustias masivas, ¿no? Sí. Que no son, digamos, muy alejadas del deseo, ¿no? Porque el deseo requiere la legalidad, requiere el no todo, digamos. Totalmente, sí. Mira, Sandra y Memé después. Sandra, Memé. Me parece que Memé levantó primero. Bueno. Es algo cortito de... recuerdo en Grupo de Psicomotricidad en un jardín que estábamos hablando al iniciar el grupo, nosotros planteábamos ciertas reglas que tiene el espacio en juego, y una es que se puede jugar a lo que queremos, pero no nos podemos lastimar y no se puede romper el material, ¿no? De verdad, las cosas de verdad. Y uno de los nenes, a lo largo de varios encuentros, dice, yo ya sé, acá se puede hacer muchas cosas, pero no cualquier cosa. Está muy bueno. Como resumió esto que estaban mencionando ustedes. Sí. Pero me parece que ilustraba lo que estábamos hablando. Muchas gracias, muy interesante, muchísimas gracias. Sandra. Sí, también a mí me resultó muy interesante, muy claro, y se me venían millones de representaciones mientras vos, bueno, ibas exponiendo, ¿no? Que me cuesta ordenar, pero a mí me parece que, digamos, sin entrar en nada que tenga que ver con la política, porque bueno, es como que cada gestión habilita más o menos, digamos, habilita diferentes cosas. Digo, yo siento como que hay un corrimiento general de todo, como si, digamos, esto que hablamos, ¿no? En relación a la legalidad, a lo que se puede y a lo que no se puede, es como si estuviese todo como corrido, ¿no? Y a tal punto que me pasa a veces que me siento como si estuviese anticuada en la forma de pensar cuando algo no me parece. ¿No? Y voy a dar dos ejemplos que tienen relación con lo que veníamos hablando. Cuando vos dijiste, Diego, el tema del celular, ¿no? Que uno está todo, digamos, que comentaste de tu sobrino, que él no puede estar sin el celular todo el tiempo, ¿no? Como parte de su cuerpo. Y yo el otro día, la verdad es que no miro la televisión, podría prescindir totalmente de la televisión, salvo por la pantalla para mirar películas, pero... Y el noticiero no es algo que me interese demasiado, pero casualmente prendí, digamos, estaba viendo el noticiero y veo que, ahora vieron que además del noticiero hay mucho, así como sentados en la mesa, ¿no? Para como interlocutores, ¿no? Que van, ¿no? Que traen invitados, yo qué sé.
pero también pero también en los noticieros, yo veo los periodistas que están todo el tiempo con el celular en la mano. O sea, y a mí la verdad es que me cuesta poder verlo eso, porque uno está acostumbrado, bueno, yo por lo menos, estás esperando que el periodista, que es un comunicador social, te informe y que él esté informado a su vez para poder comunicarlo y para darte la información. Y sin embargo están con el celular en la mano y sin ningún tipo de prurito, ¿no? Mirando en el celular para contarte lo que se ve en el celular, que es algo que también cada uno lo puede hacer. Digo, ¿para qué estoy yo esperando que me informen cuando él está mirando el celular? Eso por un lado. Que digo, no sé, soy antigua, estoy vieja, no, me cuesta asimilar esto, que tiene que ver con todo, con la inmediatez y con esto que venimos charlando, ¿no? Que te cuentan lo que está pasando cuando en realidad uno podría tener la autonomía de poder hacerlo, por algo estás, no es como leer el diario, decir, bueno, a ver, ¿qué dice hoy acá? Eso un ejemplo. Y lo otro, en relación a este mismo sentimiento, en relación a lo que se puede y no se puede, o lo que está bien o no está bien, o lo que está corrido, y que tiene no sé, hay como un orden simbólico, y que uno se repregunta, bueno, quizás, no sé, en esta familia es así, y en esta otra no lo es. El otro día yo despedía a un niño grande, ¿no? Que tiene casi 6 años. Y el nene en ese momento cuando estaba yo despidiéndolo, estaba su papá esperándolo en la puerta, y el nene dice que tiene ganas de hacer pis, ¿no? ¡Ay, tengo ganas de hacer pis! Y el padre se queda charlando conmigo y le dice, ¡hace! Le muestra el arbolito, hay un árbol que está en la puerta del consultorio, y le dice, ¡hace! El nene se baja al pantalón y hace pis en el arbolito. ¿No? Y yo, o sea, con una naturalidad, yo pensé, ¿por qué no le dijo? O sea, como yo hubiese actuado, ¿no? Digo, ¿por qué no le dijo? No, perdón, me retracto. Entonces yo le digo al padre, le digo, en la esquina hay una confitería. Digo, que es verdad, en la esquina había en la esquina hay una confitería, le digo yo, como, apúrate y andá y acompañalo al baño. Y el padre dijo, me cayó tan mal. Y pensé sobre esto. Y bueno, por supuesto, después solo, bueno, me hizo pensar en este niño, en esta familia. Y después en una reunión posterior lo llevé, ¿no? Lo llevé a la familia, ¿no? Porque justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con la cuestión de la legalidad, de los límites, de lo que se puede, de lo que no se puede. Y porque yo me quedé pensando en esto, digo, ¿soy yo o hay un corrimiento? ¿Qué son ellos, no? Donde uno se encuentra ahí en este rol, pensando desde el rol del terapeuta y al mismo tiempo, desde, bueno, cómo hubiese actuado yo como mamá. Y cuando se los comenté esto en una reunión posterior, digamos, y en relación a lo que le pasa al niño y demás, ellos me lo agradecieron en el sentido de que no se les había ocurrido esto. Como que, es más, me dijeron, como que es algo natural, como que siempre es así. Y es más, ¿no? Toda la cuestión del respeto, y el respeto hacia el niño, como que si el nene tiene 5 años, no pasa nada si hace pis. Entonces yo, en un momento creo que hasta le dije, le digo, vos cuando te dan ganas de hacer pis, haces pis en el arbolito, ¿no? Entonces también tiene que ver con el respeto hacia el niño, como que pareciera que si es un nene más chico, todo es posible. Entonces hay como un
un corrimiento de todo, ¿no? No sé si soy clara en esto que estoy diciendo. Mira, a Bueno, mí me hace pensar que es una escena que está un poco a medio camino entre esta idea que hablábamos hace un ratito de que en una sociedad donde las legalidades no están claras, todo se puede, pero también me hace pensar en lo particular o singular de esta familia, donde probablemente el límite entre lo público y lo privado, entre lo que se da a ver y lo que no se da a ver, entre la endogamia y la exogamia, está medio borroneado. Totalmente, totalmente. Perdón, porque se me está acabando la batería, tengo que ir a la habitación. Y también el tema del tiempo, ¿no es cierto? Porque quiero pis y tiene que ser ya. Tal cual. Entonces es en el arbolito, ¿no es cierto? Entonces es ahí. Entonces tiene el papá, en lugar de decir, bueno, a ver, espera un minutito. ¡Claro! O la intervención de Sandra. Bueno, acá hay una confitería, digamos. Ese lugar de mediación de algo, de crear un intervalo. ¿no? Hay tiempos y hay lugares, ¿no? Claro, exacto. A diferencia. Entonces, bueno, y como hay tiempo y ya son más de las 8, sí. Si les parece bien, vamos redondeando. Yo te agradezco muchísimo, creo que todos te agradecemos muchísimo. Diego, trajiste un montón de cuestiones para seguir trabajando, como vos bien dijiste, abriste muchas preguntas, se abren muchas preguntas. Creo que una que trajiste, así que engloba muchas cosas, es si estamos asistiendo a algún cambio en relación a la construcción de la subjetividad. Creo que no tenemos esta respuesta, pero acá estamos juntos para bueno, seguir pensando y recabando experiencia y compartiéndola, ¿no? Bueno, esa es un poco la otra idea, ¿no? del trabajo, que lo que hagamos lo tenemos que hacer entre todos y juntos. Exacto. Cada uno por su lado vamos mal. Vamos mal. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy todos juntos haciéndole este lazo, y bueno, y les recuerdo que nos vemos el viernes próximo, 6, que vamos a contar con la presencia de 3 personas, 3 analistas que pertenecen a la cosa freudiana, Mariela Huesca, Marité Ferrari y Marita Mariscotti. Patricia Mariscotti. Y van a tomar el tema cuerpo y transferencia en tiempos de pandemia. Así que seguimos con y luego vamos a tener, les recuerdo para que lo vayan viendo, el 20, ¿no? 20 de agosto. 20 de agosto, sí. El encuentro en el cual vamos a compartir comentarios, reflexiones entre todos nosotros, no va a estar a cargo de una persona, sino entre todos, de la película Hater, que tiene muchas aristas en relación a lo que hoy Diego trajo. Les decimos esto con tiempo para que vean la película, y todos los que quieran preparar algún comentario, algún punteo, alguna reflexión breve, como para disparar la charla. Breve quiere decir media carilla, una carilla. Son bienvenidos, ¿no? Para introducir a la discusión que después siempre se abre entre todos, ¿sí? Bueno, esos son nuestros próximos encuentros. No sé si me estoy olvidando de algo, Silvia. No. Propongo un aplauso entonces. Bueno. Un gustazo, Diego, muchísimas gracias. No, al contrario, un gustazo para mí poder estar acá y poder compartir con ustedes, gente que tengo tanto cariño y me siento tan cómodo trabajando. Muy bien, bueno, los esperamos el próximo viernes. Tengo para recomendar otra película súper interesante, que se llama 3 jóvenes extraños. Esa es la traducción en castellano, pero está en Netflix. Es interesantísima para debatir, interesantísima. ¿De qué origen es la película? Creo que yankee. Pero en realidad no es una película, perdón. Es un documental. Es un documental y es verídico. Ok. Está en inglés el título, Okay. Bueno. Yo recomiendo otra, Ex Máquina. Ok. Ex Máquina en Netflix también. Sí, me la recomendaron las 2 juntas. Chao. Chao, nos vemos. Hasta el viernes próximo, gente. Hasta el viernes.